Buenas a todos, bienvenidos a esta sesión. Hoy vamos a hacer un preview de lo que va a ser el mercado esta semana. Bueno, prácticamente vamos a ver qué movimientos se pueden esperar. Mañana día lunes. Para el lunes vamos a ver el calendario económico. Tenemos aquí que no hay muchas noticias para el 8 de mayo. Hay festividad en Reino Unido y tenemos para el AUD las ventas minoristas. Vamos a ver un solo par hoy, que sería el euro dólar, que se viene siguiendo. Acá lo tenemos en vista, está en vista de diario. Ok. En diario acá tengo marcadas estas directrices o líneas de tendencia para tener en cuenta si puede tocar alguna de ellas en un futuro. Mirándola de forma macro. Vamos a gráficos más pequeños, vamos a gráfico de H4. Vemos que el precio está en torno a un rango. Está en un rango acá. Aquí está en un rango. ¿Ok? Aquí vamos a actualizar los máximos de la semana y el mínimo de la semana pasada. Aquí vemos que el precio tocó este nivel que estaba marcado y tuvo esa subida de aproximadamente 150 pips. Ahí ahorita explico qué fue lo que pasó. Aquí vamos a actualizar los mínimos. Vamos a actualizar la línea. Este es el bajo. Vamos a dar esta línea aquí para mostrar algo. Y el alto de la semana pasada. De igual forma vamos a ir a TradingView. Aquí ya está actualizado. El bajo que hizo el día martes y el alto de la semana pasada que hizo el día miércoles. Ok. Vamos a bajar a gráfico de una hora. Aquí en la estrategia se utiliza el, el CBDR, que es el Central Bank Dealer Range. Ese es digamos, un algoritmo o un rango que se da diariamente. De horario Nueva York empezaría desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, horario en Nueva York aproximadamente. Ese rango hay que tenerlo en cuenta para saber cuál va a ser el alto del día y el bajo del día y para tener una proporción hacia dónde puede ir el mercado ese día. Es una buena ayuda teniendo en cuenta otros parámetros que se pueden dar para acompañar ese rango. Por ejemplo, vamos a ver acá gráfico de 15 minutos para que vean cómo se comporta ese rango. Por lo menos la semana pasada se tenía marcado este punto. Este fue el lunes de la semana pasada. Este fue el rango que fue de 16 pips. Ese rango se arrastra, se llaman desviaciones, que se van hacia arriba y hacia abajo. Si vemos que esto sucedió, este rango lo hizo el día lunes y hizo dos desviaciones hacia abajo. A ver si. Y el día lunes el precio llegó aquí, hasta este punto. ¿Ya? Prácticamente la desviación casi fue al PIB, un poquito, ¿no? El día martes el precio también hizo su desviación. Aquí teníamos el rango, perdón, vamos a poner esto un poquito más grande.
Tenemos el rango del día martes. Aquí el precio bajó una y dos desviaciones, llegando a tener justo en la segunda desviación hizo el movimiento que lo impulsó hacia arriba el día martes. Cabe destacar que el euro dólar, pues, estudiándolo de forma cuantitativa y haciéndoles análisis, tiende a reaccionar los días martes y los días jueves o miércoles. Vemos que aquí el retroceso de la semana se hizo el día jueves. Aquí hizo el retroceso. Vemos que toda esta subida de acá vino el jueves y tomó toda esa liquidez, llegando a este punto. Entonces, vamos a valernos de ese rango que se hace diariamente para tener en cuenta nuestros trades de la semana. Entonces, ¿qué pasó aquí? El precio, vamos a ayudarnos con el Fibonacci, el precio aquí, desde este rango o desde este punto hacia el alto, vemos que el precio vino a reaccionar a los niveles de 138.2 del FIBO. Si nos vamos y miramos que el precio está teniendo bajos más bajos, altos más bajos, bajos más bajos, está teniendo un agotamiento de la tendencia. Miramos que está llegando justo a este punto de acá, donde puede darse un giro y teniendo en cuenta también que la semana pasada, el bajo de la semana pasada fue este. Si no estoy mal, fue este el bajo de la semana pasada. Y vino a hacer esto justo en el bajo de la semana pasada, o sea, la semana antepasada. ¿Vale? Teniendo en cuenta este agotamiento que está teniendo aquí la tendencia, nosotros tendremos que buscar siempre en estos agotamientos una trampa o un patrón de cambio de tendencia. Como habíamos visto, son 4 tipos. En este caso hizo el patrón de la trampa, ¿no? Hizo un giro. Eso es lo que tenemos que buscar en estos puntos. Si medimos la trampa, vemos que llegó justamente al nivel del 20% de la trampa. O sea, las trampas se miden con el Fibonacci porque son lugares donde el precio o donde el mercado comienza a tomar toda la liquidez, a sacar participantes en esta caída para impulsarse una compra. Aquí vemos que reaccionó al nivel del 20% de esa trampa. Aquí fue el 20% de del bajo anterior, ¿no? Eso fue lo que pasó la semana pasada. Vamos a actualizar el bajo de esta semana. El precio subió, subió. Si vemos que hizo 2 desviaciones, siguió subiendo. Al día siguiente siguió su tendencia alcista y vemos que el precio llegó. Vamos a subir otra desviación. Vemos que el precio llegó a casi 1, 2, 3, 4, 5, casi 6 desviaciones hacia arriba, haciendo el alto de la semana. Vamos a verlo en TradingView. Aquí también le tengo configurado ese algoritmo. Aquí estábamos hablando de este, que vino a hacer la trampa aquí. Subió todo. Vemos que la desviación fueron 1, 2, 3, 4, casi 5. Aquí hizo el alto. Si vemos que en algunos casos, eso lo explicaré más adelante, el rango pequeñito, ¿no? Pequeñito. Lo ideal es que sea de
20 a 30 pip, máximo 40. Pero aquí vemos que ya excede bastante el tamaño. Y vemos que el precio baja casi al pip del tamaño del rango. Si vemos que acá el precio bajó 2 veces el tamaño de este. Luego subió, terminó el día y llegó aquí. Este precio subió 2, 3. Hasta ahí llegó el día. Este día miércoles hizo este rango y bajó exactamente la misma cantidad una vez. El día jueves subió 1, casi 2, y bajó 1, 2 y exactamente 3. Ya el viernes el precio subió 1, perdón, el viernes, este es el jueves, este es el viernes, ¿ya? El precio subió 2 y bajó justamente el viernes 3. Esto nos puede servir para muchas cosas y analizar estos rangos que nos da el mercado para hacer entradas, por ejemplo. Acá vimos que también hay una confluencia porque el precio se tenía marcado acá una zona. Aquí tenemos marcado esta zona de aquí. Tenemos marcado esta zona aquí del pasado. Vemos que el precio ha estado reaccionando. Si nosotros medimos con nuestra herramienta FIBO de este alto a este bajo, vemos que aquí justo en esta zona está el 79% del Fibonacci, que es una zona de OTES o una zona donde el precio puede reaccionar, ¿no? Volvemos a 4 horas. Vamos a 1 hora. Entonces el precio está reaccionando aquí. También tenemos este alto anterior o esta zona aquí anterior. La zona de aquí, donde el precio vino también a tomar reacción el día jueves. ¿Ya? Aquí hubo una entrada muy buena. Cuando vemos que el precio está haciendo agotamiento, aquí también podíamos haber medido con nuestro FIBO y nos da justamente la entrada en la zona del 79% del Fibonacci. La entrada era ahí, nuestro stop era aquí y pues ya hubiéramos salido dependiendo de nuestro ratio riesgo-beneficio, que siempre se recomienda que sea por lo menos 1,3. ¿Cómo podemos saber en dónde salir? Con nuestro FIBO tomamos el bajo que hizo acá, medimos hasta el alto y aquí nos está dando un nivel del 61,8. Es un buen nivel para salir. Si hubiéramos entrado aquí, hubiéramos colocado nuestro stop acá y hubiéramos salido en el 61,8, nuestro ratio hubiera sido 1,7. Una muy buena entrada. Pero el precio, además de esa entrada, podíamos seguir midiendo desde este alto hasta este bajo. Vemos que el precio aquí tocó nuevamente 61,8, pero no está tan clara la entrada. No está tan clara. No hubiéramos podido guiar con el rango del día, que fueron 1, 2, pero no sabíamos si iba a subir 1, 2 o 3 o 4. No sabíamos si iba a subir toda esa cantidad, pero hasta ahí, digamos,
Teniendo en cuenta que había un 61.8, podría subir más o menos hasta acá, ¿no? Hasta este punto. Pero bueno, hizo dos desviaciones, ahí reaccionó y el precio siguió cayendo. Podríamos irnos a 5 minutos para ver en la microestructura qué pasó ahí. Ok. Aquí. Aquí lo que vemos es como un doble techo, pero la verdad es que estaba un poco difícil entrar. O sea, si hubiéramos entrado aquí en el 61, pues tendríamos que colocar nuestro stop acá arriba. Pero el precio también puede llegar a estos niveles. Entonces había que esperar mejor un patrón más claro de entrada y no forzar la entrada. No a todas las entradas o a todos los movimientos debemos entrar, sino hay veces que no podemos entrar a todos. De igual forma, también aquí había otro alto con este bajo. Aquí sí, si hubiéramos tomado ese alto, ahí la entrada hubiera sido aquí más clara, en este punto, el stop hubiera sido acá arriba y hubiéramos salido. Vamos a colocar acá. Aquí se hubiera entrado, toca arriba. ¿Por qué no ponemos el stop más alto? Porque entonces si ya no viene si ya no respeta este nivel, pues va a venir más arriba. Entonces la idea es no mover el stop. Si lo dejamos allí, es porque pensamos que ahí hasta ahí va a llegar. Y para salirnos, con la ayuda de nuestro FIBO, hubiéramos medido el bajo contra el alto y el nivel de salida era aquí en el 61.8. Ahí nos hubiera dado un 2.47. Otra cosa que también hubiéramos hecho es medir todo el rango de aquí hasta acá. Y vemos que aquí está el 61.8, entonces pudiéramos salir de acá. Que ahí sí nos da un 1.3. Es más, el precio vino hasta el 79. ¿Sí ven? Vino hasta el 79% de todo el rango de ese día. Perdón, de toda esta subida. ¿Sí? Vino el 79 FIBO justo ahí y subió. Eso fue el viernes. Creo que fue después de la noticia de las nóminas no agrícolas. Aquí el precio vino y entró en ese punto. Si lo miramos más de cerca, el viernes la noticia fue aquí. Sí, esta fue la noticia. ¿Qué vemos? El FIBO que teníamos ahorita, este. Tenemos este FIBO. Tenemos que hay noticias ahora. Tenemos que la desviación 1, 2, 3, digamos, llega hasta la tercera desviación. Otro punto que podemos tomar es que del bajo, siempre vamos a tomar los bajos anteriores o los altos anteriores para buscar entrada. Y medimos y vemos que acá llegó a la al 20% de la trampa. O sea, este es el 100% de, digamos, este punto aquí es el 100, ¿no? Y la trampa casi llega al 120%. Entonces hay dos, o más bien tres confluencias. El 120%, el anterior Fibonacci digamos, de todo el movimiento, que llegó al nivel de 79%. Y también vemos que la desviación fue una, dos, tercera desviación.
Entonces siempre vamos a medir los altos o los bajos anteriores para buscar esas zonas de trampa, de engaño, no sé cómo se le quiere llamar, o giro de tendencia, ¿no? Aquí siempre tenemos que buscar esa parte. Cuando aquí vemos que el precio hizo esta figura, que es la falla. Vamos a verlo en 5 minutos. Acá hizo esta falla. Entonces vino, subió y falló el nivel y subió. Eso lo hizo justo aquí con las nóminas no agrícolas. Esto mismo lo podemos, se fue la cámara, bueno, se fue la cámara. Esto mismo lo podemos previsionar o mirar para esta semana. Aquí vemos que ya hoy, domingo, para acá Latinoamérica, ya hizo el rango del día. O sea, el rango no, el, el CBDR, o sea, el Central Bank Dealer Ranks. Y vemos que está teniendo dos deviaciones hasta el momento. No sabemos cuántas va a llegar. Otro dato curioso también es que el día lunes, vemos que el precio hizo dos hacia abajo y ese fue el bajo de la semana. Acá para ver, vamos a hacer un cuadrito, porque aquí ya no me... Acá, si me ven, a ver, mm, sí, y duplicamos hacerlo así, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo así de momento. Vemos aquí, se puede decir que hasta ahí hubo el alto de la semana. No dio al PIB porque no siempre va a dar al PIB, pero casi siempre, pues mirando los algoritmos, sabemos que casi todo se mueve a través de algoritmos. Si medimos ese rango de los lunes, nos puede dar el alto de la semana y el bajo de la semana. Si vemos que el bajo sí nos lo dio al PIB. Aquí. Vemos que el bajo sí fue al PIB, al PIB, al PIB. Vemos acá también fue casi al PIB. Bueno, como los brokers tienen spreads y todo eso, a veces no llega al PIB, pero sí es interesante tener en cuenta estos rangos para poder operar diariamente. Entonces vamos a estar atentos mañana al eurodólar. Aquí tenemos el rango para el lunes. Vamos a ver cómo se comporta. Vemos que no hay mucha noticia mañana, así que bueno, vamos a tener en cuenta. Quería dejarles esta cápsula aquí hoy para tener en cuenta por la semana y bueno, ahí estamos hasta la siguiente. Que estén muy bien. Gracias por estar. Hasta la próxima.